poner sus celulares en modo vibración, evitar pararse de sus lugares y disfrutar del evento. Buenos días, distinguidos catedráticos, estudiantes e invitados que nos acompañan. Les damos la más cordial a la presente conferencia. Todo ello a nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra Facultad de Derecho, y de la doctora Irene Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho UNAM. En la presente conferencia van a presentar los siguientes cuentos: La mamá más mala del mundo, Pinceladas y Maru y su amiga Sombra. Vamos a presentar al Presidium. Tenemos aquí las escritoras, la maestra Guadalupe Vera y la maestra Gaby Trejo Rodea. Asimismo, en nuestra mesa del Presidium tenemos los profesores que comentarán juntos estas obras. La maestra Amada del Carmen Gaitana Redondo y el maestro Fernando Caín Oviedo Cruz. A continuación, cedemos la palabra a la maestra Guadalupe Vera para comenzar con el evento. Bueno. Pues buenos días a todos. Poquito tarde porque creo que hubo un poquito de problemas para la llegada, pero aquí estamos. Que es lo más importante. Reflexionaba antes de que entráramos al evento que tendríamos que ver cuán importantes son para nosotros los niños. Y se los digo porque vean, está vacío. Y siempre pasa lo mismo. Cada vez que tenemos un evento de niños, niñas y adolescentes, y este es un evento de niños y niñas, está vacío. Nuestra sociedad está como está, tristemente nuestra sociedad está como está, porque no les estamos poniendo atención, porque no nos estamos dando cuenta, y siempre hay un eslogan que dice que los niños son el futuro. Los niños no son el futuro, los niños son el presente, están aquí y ahora. Y no los estamos atendiendo, y los estamos descuidando. Basta ver a nuestro alrededor, no tienen idea de cuántas veces... yo fui abogada en CCH Sur, y lo digo con mucha tristeza, con mucho desasosiego. Y ves a nuestros niños, a nuestros adolescentes total y absolutamente abandonados de aquellas personas que se supone que más debieran de cuidarlos. Todos nosotros, los adultos, todos nosotros tenemos responsabilidades hacia ellos. No estamos cumpliendo como familia con los fines. ¿Cuáles son los fines de la familia? Es la primera sociedad en donde se desarrolla un ser humano. ¿En qué clase de sociedad? Y yo los quiero llevar a meditar, siempre me gusta esta parte, que yo creo que es muy importante en todo ser humano, esta parte que es filosófica, esta parte ética, que forma parte de las dimensiones del ser humano. Tendríamos que pensar en qué clase de sociedad están viviendo nuestros niños. Y hablo de la familia. Familias desintegradas, padres que no tienen autoridad sobre sus hijos, que los dejan crecer como verdolagas. Y hablo de eso por la mamá más mala del mundo, ¿no? Padres que dicen, ay, pues que crezcan como quieran, ¿no? ¿Para qué les digo? Me voy a pelear con ellos. A mí mis papás me regañaron mucho, a mí mis papás me pusieron muchos límites y nunca pude ser Terian, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, ahora que está de moda, que se oye muy, pues muy fuera de lugar, porque al final de cuentas cada quien es lo que quiere ser. No, y no estoy criticando, pero creo que no les estamos dedicando tiempo. No estamos siendo la mamá más mala del mundo. No nos estamos dedicando a ellos. Y esto está creando niños sin amor. Es la primera sociedad
donde un niño va a crear lazos de afecto. ¿Qué lazos de afecto? Ay, voy a ocupar perdón, Lupita. Ya sé que está acá, pero lo vi primero acá, ¿no? Donde les vamos poniendo etiquetas a los niños. Estas son etiquetas bonitas, ¿no? Pero donde les vamos poniendo etiquetas a nuestros niños. Y eres tonto, y eres feo, y tienes la boca chueca. Y a propósito me pinté hoy la boca de rojo. Jamás me pinto la boca. Jamás. Porque el primer día que mi mamá me maquilló, y lo digo con todo el cariño del mundo, y tengo una relación maravillosa con mi mamita, me dijo, ay, y me hacía, ¿no? Y otra vez, voy a empezar. Y yo la estaba lloviendo, y le digo, ¿qué pasa? Tienes la boca chueca. ¿No? Me puso una etiqueta. Jamás me pinté de rojo la boca hasta hace poco tiempo, en que fui a una clase de maquillaje y te toman tus medidas, proporciones le llaman ellos, ¿no? Le dije, ya sé, tengo la boca chueca. No, ¿cómo crees? No, toda mi vida, tengo 60 años. Pasé 59 años de mi vida creyendo que tenía la boca chueca. Para que vean qué tan importante es lo que nosotros hagamos con nuestros niños en la familia, ¿no? Todos estos 59 años viví engañada, ¿no? Y tendríamos que verlo así. Pero la familia también educa en valores, en hábitos, en costumbres, en tradiciones. Y va a ser la familia la que se va a encargar de integrar a la sociedad, que es la función social que tiene la familia, de integrar a la sociedad seres virtuosos. Y no lo que estamos integrando en este momento. Seres humanos incompletos, les digo yo a mis alumnos en materia familiar, como quesitos Roquefort. ¿Cómo es el quesito Roquefort? Hablando de niños, ¿se los han imaginado en las caricaturas? ¿No? Lleno de hoyitos. Y entonces, en cualquier piedrita con la que tropiecen, se van a desintegrar porque están llenos de hoyos, porque no fuimos capaces de crear seres humanos íntegros, completos, en todas sus dimensiones. Se los dejo de tarea, busquen las dimensiones del ser humano, porque no es solamente lo físico, va más allá de eso. Estamos hablando de 8 dimensiones en donde la familia tendría que trabajar y tendríamos que cubrir a cabalidad lo que son las necesidades de ese pequeño ser humano, que no es un cerecito, ¿no? Es un ser humano íntegro que está en desarrollo y que necesita nuestra ayuda y que necesita soñar. No sé por cuál empezar, por el de Gaby, por supuesto, ¿no? Ya mencioné a la mamá más mala del mundo, ¿no? Que no lo es. Amo eso. Yo les digo, he sido tan mala que tengo 4 profesionistas y uno está aquí presente, ¿no? He sido tan mala que creo que está lleno de palos, vean, está lleno de cicatrices. Él fue mi postdoctorado. Tengo una licenciatura. Cuando me dicen, ¿por qué no tienes todavía el doctorado? Yo les digo, sí, claro que lo tengo. Yo tengo una licenciatura, mi primer hijo es comunicólogo, ¿no? Es comunicólogo, es mi licenciatura. El segundo hijo es arquitecto, es mi maestría, ¿no? Mi tercera hija es médico y es mi doctorado. Y aquí está mi postdoctorado. Mi Fer es mi postdoctorado, ¿no? Yo creo que tendríamos que ver esa parte. Y si alguien me dice que si eres un ser autorrealizado, sí.
Sí, definitivamente, y allí tendríamos que llegar cada uno de nosotros. ¿Y cómo va un ser humano? Piensen en la pirámide de Maslow. ¿Cómo va a llegar un ser humano a la autorrealización cuando no tiene cubiertas sus necesidades fisiológicas? No hay que comer, no tengo para dormir, no tengo para cubrirme, no tengo vestido. No, no tengo de seguridad, no tengo una casa en donde estar. No hay trabajo, no hay esta seguridad económica que requiere cualquier niño, de pertenencia. ¿A quién pertenezco? Por eso los cárteles están llevando a nuestros adolescentes. Ven, aquí tienes una familia, ¿no? Aquí, y aparte vas a tener esto que nunca has tenido. ¿A cambio de qué? A cambio de privar de la vida a otro. O sea, realmente tendríamos que pensar eso y que hablar de cómo nos estamos viendo, cómo se ve un niño cuando aquellas personas para las que debiera ser lo más importante no lo es y solamente le están poniendo etiquetas y solamente eres un estorbo y solamente eres y solamente eres y solamente eres. ¿No? Por eso digo yo, y vamos a entrar, les decía, vamos a entrar acá con doña Gaby, ¿no? Maru y su amiga que ya estaremos platicando, su amiga Sombra, ¿no? Pues es lo único que les queda. A final de cuentas, tener un amigo imaginario, ¿no? Porque los papás no tenemos tiempo para ellos. Y los niños están perdiendo su creatividad. Y los niños están dejando de ser niños. Y eso es bien triste, bien difícil. Y tendríamos que estar pensando, por eso les digo, yo quiero que vean el auditorio vacío. Esa es la importancia que esta sociedad les está poniendo a sus niños. En lugar de que nuestros niños, si ustedes ven este libro, está también igual, maravilloso, ¿no? En lugar de que nuestros niños estén llenos de esto. Si ustedes ven este libro, está lleno de colores, de imaginación, de creatividad. Si ustedes lo siguen viendo, se van a dar cuenta que está maravilloso. Además, lo más maravilloso que estaba viendo es que está escrito por esa mamá más mala del mundo e interviene su esposo y interviene uno de sus hijos. ¡Qué orgullo! La verdad, qué felicidad. Es una familia con la que he vivido toda mi vida. Es mi comadre, son mis compadres. Son los padrinos de mis hijos. ¿No? De los 4, porque acá mis ojos también está incluido y también le jalan las orejas y también, también lo traemos a maltraer, pero sí tendríamos que pensar eso, o sea, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Por eso es tan importante que dentro de la facultad, porque todo el mundo dice, pues no tiene nada que ver con el derecho, claro que sí, tendríamos que reflexionar respecto de qué estamos haciendo con nuestros niños, porque todos y cada uno de nosotros, adultos, estamos obligados para ver por ese interés superior y hacerlos crecer a cabalidad, porque cada uno de nosotros somos responsables de cambiar esta sociedad tan turbulenta, tan violenta que estamos viviendo. Y la estamos viviendo porque no estamos cuidando a nuestros hijos. Y nuestros hijos no se están autorrealizando, porque no pueden autorrealizarse cuando no tienen cubiertas todas sus necesidades. Cuando el ejemplo que ven en casa no es el mejor. Tendríamos que comenzar a cambiar y el cambio empieza en cada una de nuestras pequeñas sociedades, que son nuestra familia. La verdad es que no dejen de leerlos, los 3 libros son maravillosos, nuestras autoras, pues igual también Gaby, Lupita, con quien tengo yo el gusto de conocer en lo personal. La verdad es que vale la pena, y vale la pena sobre todo, y esto es muy importante, que nos demos cuenta que lo más importante, el tesoro más sagrado que tenemos
son nuestros hijos. Gracias. Gracias, felicidades. Bien, pues buenos días. No somos muchos, pero somos machos y machas y maches, ¿no? Me da mucho gusto que estén aquí y sobre todo tener a tan importantes mujeres, porque aunque se nos ha olvidado un poquito eso de leer, leer no cuestiones de derecho, ¿verdad? Sino leer en general. Leer historia, leer tragicomedias. Justo el día de ayer, un pequeño paréntesis, porque tenemos mucho tiempo, me fui a ver Cumbres Borrascosas. Si el libro me pareció maravilloso, la película me pareció una verdadera joya. Porque finalmente la imaginación que puedes tener tú nunca va a ser igual a la del otro. Y el ver en los ojos de alguien más ese libro, que he leído, ayer hacía el recuento, más de 30 veces, junto con el amor en los tiempos del cólera. Me gusta mucho eso del amor doloroso, ¿saben? Acuchillarme así, y luego latiguearme y decir, Elaine, ¿no? Entonces, el día de hoy nos engalanamos. Bienvenida, maestra Gaby, bienvenida, maestra Lupita, maestra Amada, muchas gracias. Y bueno, antes de empezar a hablar de los niños, porque los libros también son hijos y algún día ustedes podrán, no sé, o ya a lo mejor ya lo tienen, su tesis es su hijo, su primer hijo, ¿no? Antes de hablar, pues hay que conocer a la gallina, ¿no? Que puso el huevo de oro. Y pues aquí tenemos una semblanza muy chiquitita, porque es más grande, ¿no? De la maestra Gaby Trejo Rodea. Ella es una autora de esta ciudad capital, escritora, por supuesto, economista, quien publica un libro en 2020, un libro muy bonito, un libro infantil, ¿no? Plagado de maravillosas cosas que cuando ustedes lo abran y lo empiecen a leer, se van a dar cuenta que más allá de ser un libro infantil, es un libro que nos sirve a nosotros día con día, porque aunque no lo crean, aunque ya se sientan muy grandes, aunque ya se sientan muy realizados, hoy más que cuando éramos niños y nuestros papás se iban a trabajar, estamos solos. Hoy necesitamos más que nunca nosotros tener esa situación de autocuidado, de cariño, de comprensión, sobre todo de paciencia. No nos tenemos paciencia. Justo llegaba yo hace un ratito y les decía, perdón, qué pendejo, llegué muy tarde, discúlpenme. ¿No? Precisamente esta primera parte es lo que nos habla este bebé de la maestra Gaby, que se llama Maru y su amiga Sombra. Y con esto inicia su camino la maestra Maru en este mundo tan complejo de las letras. Perdón, Gaby, perdón, de las letras, con Maru y su amiga Sombra. Pero no nomás se queda ahí, es muy complementaria, porque por ahí se echaron un libro que yo creo que es como el Necronomicon, pero no tan de hechicería. Al contrario, es más bien como un almanaque, muy bonito. Tuve la oportunidad también ya de presentarlo y de haberlo leído. Se llama, en coautoría, lo presenta la maestra Gaby, Los secretos de las brujas de Salem, legados secretos, brujas y chamanes de México. Si pueden, no trajimos, ¿sí está? Si pueden, cómprenlo, está bueno, porque no nada más es como la parte de una referencia bibliográfica, sino es también una cuestión que abunda y que ahonda un poquito más en la parte del estudio, de las creencias, de la cosmogonía mágica, de todas estas partes donde nosotros hemos también dejado como esa situación. No sé si les ha pasado, ¿no? Digo, independientemente de estudiar la historia de los sujetos que se proponen ahí, este misticismo que ha trascendido, y sobre todo en nuestro país, ¿no? Por ahí platicaba yo con mi novio y le decía, fíjate que me estuvieron zumbando las orejas toda la tarde. Y me dice, sí, es que estuve hablando de ti con mis amigas. Y le digo, por ahí como de las 3, sí.
Y les dije, viejas brujas, ¿no? Entonces esta parte es importante que no la perdamos y sobre todo porque inclusive en la parte del derecho ha habido muchos antecedentes, ha habido muchos casos donde precisamente se ha tenido que defender, sobre todo en la parte de exorcismos, ¿no? O de cuestiones de sanación a personas que perdieron pacientes, por llamarlos así, ¿no? En el trámite o en la realización de estas cirugías cósmicas, ¿será que le podemos decir, no? Porque es el cosmos, ¿no? Sí, espirituales, ¿no? Ahí mencionan a esta famosa Pachita, ¿no? Que hablaba con un espíritu que le decía al hermanito Cuauhtémoc, ¿no? Ahí lo aprendí en el libro, para que vean la calidad de la melcocha. Sí lo leí, no, sí lo leí. Y precisamente con la ayuda de este ser místico, abría con un cuchillo todo oxidado y según sacaba órganos dañados y materializaba otros órganos, ¿imaginan? O sea, maravilloso, cuando ya no te sirve el riñón, el corazón, o sea, está muy padre. Léanlo, también es de nuestra autora, es coautora en ese libro. Y bueno, no lo he leído, pero me gustó y lo voy a estudiar y lo voy a leer, ¿no? Porque fíjense que salí recientemente, hace como 7 meses, de una situación de violencia muy fuerte de pareja, muy fuerte. Y en esta parte, el título simplemente me llama mucho la atención, es otro libro de nuestra coautora, en el círculo infinito de la violencia y el miedo, ¿eres víctima o victimario? Qué fuerte, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque yo alguna vez, cuando estaba en ese trance, decía, bueno, pues es que todos somos villanos en una historia mal contada, ¿no? Y viví varios años de mi vida, ¿no? Creyendo que el problema era yo, ¿no? Se imaginan a un hombre que se ha forjado solo, que no lloraba, no nada, que se derrumbara en un carro y le dijera, mamá, es que ya no sé qué hacer y me siento triste, ¿no? Esta parte lo voy a comprar. Sí lo voy a comprar, ¿no? Y se los voy a dejar a mis alumnos de tarea porque fíjense que si vamos concatenando el primer libro que nos habla de Maru y su amiga, ¿no? La sombra, su amiga sombra, pues también está esta parte inmiscuida, ¿no? De la violencia, les decía, el autocuidado, el quererse, el comprenderse, el estar siempre atentos a uno mismo, ¿no? Y entonces, bueno, les decía, es muy cortita la reseña, a mí me gusta echarle mucha crema a mis tacos, ¿no? Y bueno, aquí también pues participa en la creación y elaboración de pinceladas, que este libro se me hace, ¿se acuerdan ustedes del libro del perrito de texto gratuito que nos daban ustedes no, es como, es del 90 para acá, perdón. Sí, porque nuestras escritoras son de quién sabe de qué época, pero como de RBD para acá. En esta parte, yo recuerdo mucho que, pero ni se les ve, yo creo que se vayan en sangre de vírgenes, ¿no? En esta parte de pinceladas también me dio la tarea, es un libro muy sencillito, si se lo pueden llevar, no a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos, creo que para iniciarlos en la lectura está suave, ¿no? Está rico y además les decía yo que me recuerda, yo creo que la compañera de lentes, si se ve muy pequeñita, nos daban un librito así, en tamaño formato francés, ¿no? Con un perrito. Inclusive por ahí, no sé, maestra, ¿sí va a venir el ilustrador de los libros? ¿Sí? Sí, es que ahí para qué, 12 de marzo, para que lo agenden, va a venir el ilustrador de los libros de texto gratuito, que antes de que llegara Marx García, ¿cómo se llamaba el cuate que acaban de despedir? Era muy bueno el libro de texto. Bueno, este libro del perrito traía muchos cuentos, ¿no? Yo me acuerdo uno que decía La negrita y el mar, era precioso, ¿no? Era muy bonito. También el de Paco, ¿no? Paco el Chato, ¿no? Mira, ya tenemos otro fan del libro. Bueno, hagamos que este libro de pinceladas sea también como parte, ¿no? De esos libros que
que debemos de tener en la cabecera, ¿no? Hasta para nosotros mismos. Fíjense que yo me levanto todas las mañanas y a veces oigo cumbias, luego escucho guarachas, luego escucho son cubano, de repente escucho a Rachmaninoff, o mi playlist pasa a tecno industrial, así bien pacheco, luego los caminantes, los babies. Pero lo más maravilloso es cuando amanezco con ganas de escuchar a Gabilondo Soler, ¿no? Y recordar cuando, bueno, no viví esa época, pero sí escuchaba afuera de la primaria, ¿no? Donde yo trabajaba, al lado había una primaria, que cantaban las maestras, La Patita, esa canción me rompe el corazón, y la del señor Tlacuache, ¿no? Que compra cachivaches, viejas chismosas y niños chillones, ¿no? En fin, este libro es muy padre. Ahorita vamos a platicar un poquito más a profundidad de pinceladas. Nada más, fíjense, estoy leyendo la pura reseña. O sea, no, la semblanza, no estamos todavía entrando en materia, para que vean que lo que es bueno no necesita mucho anuncio, ¿no? Y bueno, desde aquí es una antología de cuentos infantiles. Después tenemos que publica un segundo libro, no sé si ese sí lo trajo maestra. Apenas va a salir. Entonces tenemos. A ver, maestra, por favor, maestra. Es que en la semblanza viene mi próximo libro, porque los otros que hemos estado mencionando son en coautoría, y este que viene se llama La belleza del olvido, que es un libro de cuentos y relatos sobre la vejez. Se va a presentar en Filco, en la Feria Internacional del Libro en Coyoacán, la feria es del 6 al 15 de marzo y el libro se presenta el 14 de marzo. Es un nuevo libro. Bueno, ya lo escucharon, cómprenlo, vale la pena. ¿Saben qué me gusta de estas dos autoras? Sí, así como mi playlist del Spotify, ¿saben? Así de Rammstein a la Sonora Dinamita. Bien, esto es en cuanto a la maestra Gaby. Nuevamente les pido un fuerte aplauso, por favor, para la maestra Gaby, ¿no? No porque sea menos importante, ¿no? Pero ahora viene la licenciada Vera, a quien le tengo un cariño igualmente especial, porque es muy linda. Y tengo la anécdota más hermosa del mundo con ella, ¿no? Dentro de la algarabía que la caracteriza, porque ella, si no nace, la inventa Walt Disney, ¿no? Ella es creación de los hermanos Warner Bros., ¿no? Y dentro de su imaginativa, pues es una escritora de origen mexicano, también orgullosamente capitalina, ¿no? Es escritora, abogada y además, no cualquiera, egresada de esta HH siempre erguida Facultad de Derecho. Me encanta cuando dicen eso, HH, honorable. En fin, con especialización en propiedad intelectual, o sea que si ven que no tiene bien el ISBN o algo así, regáñenla, por favor, ¿no? En casa del herrero asador de palo, ¿no? No es cierto, es muy buena abogada, tiene varias glorias en su agenda, ¿no? Además de que es parte del comité organizador de FENALEM, y difusora de cultura, me consta. Le acaban de otorgar un premio en San Diego, California, no, en Los Ángeles, ¿no? También, precisamente pues a su trayectoria y uno de sus libros, ¿cuál fue? Terca. Léanlo, híjole, ese libro es perdón la majadería, una chulada. No dije lo otro porque me vayan a censurar, pero es una chulada, ¿no? Está muy bien elaborado, muy bien ejecutado y sobre todo te das cuenta de que llegas a hacer catarsis con el personaje, aunque seas varón, Aunque seas varón, te das cuenta y dices, güey, ¿qué razón tiene esta mujer sí, ¿no? Claro, de decir, pues ya encarrerado el ratón, que chingue a su madre el señor cura, ¿no? Eso es lo bonito de Terca. Si de verdad también cómprenlo ahorita que nos dejen sus datos, porque hacen envíos. Voy a hacer un comercial. ¿Sí podemos hacer comerciales, maestra? ¿Sí? Hacen envíos a toda la República Mexicana, ¿no? Tienen su página. ¿Nos pueden dar sus datos, sí, por favor? Bueno, la página de nuestro sello editorial se llama
Huequito Literario y es www.huequitoliterario.com. Y el correo es huequitoliterario@gmail.com, y entonces ahí nos pueden contactar y nosotros les hacemos llegar los libros a donde los necesiten, nacional e internacionalmente, también. Bravo. Acuérdense, Huequito Literario. Igual, también están en Instagram, ¿no? Creo. Sí. Es que ya actualícense para Ya sé. la chaviza, ¿no? Por favor, porque nosotras no dábamos una. No, sí. Por favor, de actualizar. No, sí, también ahí búsquenlas, síganlas, denle like a todo lo que hacen, ¿no? Porque además es importante, son mujeres, son autoras, son luchonas, todas muy preparadas, economista, abogada, digo, carajo, ¿no? O sea, pocas veces... ¿También? Fíjense, también es de casa, con más razón hay que apoyar aquí a la banda, ¿no? ¿Sí? Ok, es de esos vecinos incómodos, pero... que te ponen música a las 6 de la mañana, ¿no? No es cierto. No, siempre nos hemos llevado bien, nada más que pues las diferencias, ya saben, culturales a veces no nos hacen entender. Ellos marxistas, nosotros comstistas, pues como que no hay, ¿verdad?, mucho punto de encuentro. No es cierto. Además de eso, les decía hace un ratito, ganadora del International Latin Book Award con su libro El secreto de Cianya en la categoría de Isabel Allende de 2023 a 2024, ganadora del mismo premio en el ciclo 2025-2026 con su libro Terca, lo que les decía hace un ratito, en la categoría de Best Novel Adventure of Ortram. Filco dio el lanzamiento de su nueva novela Terca, la que les decía hace un ratito, y bueno, en esta ella misma nos dice que se escribe a través de un relato no lineal, donde el lector acompaña a Celia por su pasado en Guatemala y en su presente en la Ciudad de México. La verá crecer, soñar, ser depredada. Esto es terrible. Y les decía que no solo pasa con las mujeres, también con nosotros como hombres. Madurar, huir y finalmente recibir los dones del amor. Y aquí llegamos a la parte más importante, el amor. Acaba de pasar el 14 de febrero y les decía yo a mis alumnos, por favor, no salgan a restaurantes. No vayan a comer, todo va a estar hasta el full, quédense en su casa, encuérense, cómprense una botella de vino, pongan una película erótica, romántica, de lo que quieran. Si no les alcanza para un buen chateau, aunque sea un vino de esos, una chaparrita de uva, ¿no? Si no pueden comprarse, no sé, un buen jamón, un buen queso, español o francés, jamón de puerco y queso de Michoacán y vámonos, ese cotija que está salado como la fregada. El chiste es quererse, muchachos, chicas, porque finalmente cuando llegas a un punto de retorno donde perdiste tu propio sendero o tu propio amor, ya no hay nada. Ya no hay nada y te vuelves como un zombie que vas así en lo que decía la autora, de manera lineal, y todos pasan por encima de ti como si fueras un tapete. Entonces, esto del amor, que me gusta, siempre lo maneja muy bien la autora, está padre. Y bueno, pues además de eso, esa es otra novelaza también, ¿no? Recétensela, Marcados. Hijo de la fregada. ¿Ya va a volver a salir? Vean. Hijo de la fregada, léanlo. También la primera edición es preciosa, yo la tengo, está dedicada. El que nos atañe el día de hoy, la mamá más mala del mundo. También es coautora en Los secretos de las brujas de Salem, que ya les había dicho, ese no está aquí, pero también ya lo leí. Está muy bueno también porque es una forma, yo lo vi así, como una forma de reivindicar a esas santas, ¿no? Que al final, pues sí, fueron sacrificadas, sí, ¿no? Exacto, que finalmente pues es lo que siempre pasa, ¿no? Tenemos el Holocausto, que fue una forma de justificar la violencia, tenemos por ahí el cisma de Lourdes, tenemos por ahí también, bueno, eso no sé, pero los egipcios, ¿no? Cuando fueron lanzados de la tierra, los hebreos cuando fueron lanzados de Egipto, pues algo más o menos así les pasó a las pobres mujeres en Salem, nada más por el hecho de que ser diferentes.
Y eso es terrible, ¿saben? Porque los que somos distintos nos tildan de locos. Yo regularmente tengo juntas conmigo de 4 a 6, ¿no? Y voy solo hablando en la calle. Alguna vez alguien me dijo, ¿estás bien? Sí, claro, estoy de maravilla. O no, sí, estamos de maravilla, perfecto. Se dan cuenta, es un soliloquio precioso. Y les decía yo a alguien por ahí, fue a mi novia, ¿no? Le decía yo que la diferencia entre un paciente psiquiátrico y yo es que yo estoy afuera y no estoy medicado, ¿no? Entonces, en esta parte el ser diferente es importante, porque si no hubiera diferencias, pues no tendríamos la Mona Lisa, no tendríamos la Capilla Sixtina, no hubiera existido el Imperio Romano y no hubiéramos encontrado a lo mejor las pirámides de Chichén Itzá o las de Teotihuacán. Bien, igualmente tenemos aquí en el Círculo Infinito de la Violencia y el Miedo, eres víctima o victimario, contra danzas ciegas, esos no los he leído, los voy a leer, legado de los secretos de brujas y chamanes de México. Como ven, también es una escritora bien prolífica, ya vieron que es muy agradable. Les pido que le brindemos muchos fuertes aplausos a la maestra Vera, a la maestra Trejo, de nuevo, y de nueva cuenta agradecerles a ustedes por estar aquí. Y pues vamos entrando en materia, ¿les parece? Ya para que empecemos a vender los libros sin querer vender los libros. Porque sí cómprenlos. Miren, ahí traemos algunos. Yo no tengo regalías, no tengo participaciones, ni siquiera me mandaron la versión física, los tengo en digital. No es reclamo, no. No, es para que no digan que hay mano negra, ¿no? Y bueno, en esta parte, antes de hacer la presentación formal del libro, sí me gustaría como preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué las lleva a escribir esta serie de cuentos primero con lo de Maru y su amiga La Sombra y Pinceladas? Porque a mí me parece que van muy juntitos, como que van muy relacionados. ¿Qué las lleva a escribir estos dos libros? Bueno, pues yo antes que nada quisiera decirles, retomando un poquito lo que hablaba la maestra Amada, cuando decíamos que estamos presentando libros infantiles y entonces las personas dicen, bueno, hay libros infantiles, los niños, pues déjenme decirles que, y sí, efectivamente, la literatura infantil pues es quizás la menos apapachada, ¿no? Porque la literatura, todo el mundo piensa en novela y el cuento, ¿no? Y demás. Entonces, la literatura infantil, de repente a los autores que escriben de literatura infantil dicen, pues no son tan buenos, o no son, ¿no? Y la verdad es que la literatura infantil tiene sus retos, porque llegar al público infantil, escribir cuentos para niños, pues tiene su parte compleja, porque nuestros pequeños lectores pues hay que hablarles de temas que les interesen, ¿no? Primera que nada. Que se sientan identificados, con un lenguaje sencillo que vaya acorde al grupo que le estás escribiendo, ¿no? Hay cuentos que van a ser para niños muy pequeños, de la primera infancia, no sé, de kinder, de hasta los 5 años. Entonces el lenguaje pues tiene que ser muy, muy acorde y libros muy ilustrados porque los niños tienen que identificarse mucho con las imágenes, ¿no? Y después pues vas pasando a otro tipo de literatura de niños un poquito más grandes. El lenguaje puede ir cambiando. Lo importante es que tengan aprendizajes. No necesariamente, pero eso es lo más recomendable en la literatura infantil. Y luego pues ya pasas en la literatura un poco las preadolescentes, ¿no? Que el lenguaje otra vez va a cambiar. Entonces, la literatura infantil pues tiene sus retos, ¿no? Tiene su parte compleja y tiene su parte que tiene que ser tomada en cuenta. Entonces, por eso yo creo que a veces, por desconocimiento, la gente dice, ay, literatura infantil, qué aburrido, ¿no? Pero no, yo creo que es muy importante conocer que también es una parte que implica retos. Y bueno, volviendo a por qué escribimos para niños, porque estamos convencidas de que si un niño empieza a leer desde chiquito, pues va a seguir leyendo. Un niño hay que darle el ejemplo en casa, y forzarlos a leer, porque a veces cuando forzas a los niños pues no les gusta, pero simplemente dejarlos en la casa, ¿no? Yo soy de la idea de que tengas libros en la casa, que los tengas al acceso, que los puedan tomar y hasta por curiosidad un niño lo va a ojear, lo va a tocar, lo va a ver y de ahí puede empezar a surgirle el gusto por la lectura, ¿no? Entonces, pues somos convencidas de ello, entonces por eso dijimos, pues vamos a escribir para los niños, ¿no? Porque nosotros somos de los creyentes de que la educación y el amor a la lectura empieza desde niños.
Entonces, bueno, el libro de Maru y su amiga Sombra en particular, precisamente, como los niños están muy solos a veces, o a veces no, y a veces tienen amigos imaginarios, pues surge esta idea de hacerte amigo de tu sombra. Y al hacerte amigo de tu sombra, pues ¿qué estás haciendo? Hacerte amigo de ti mismo, aceptarte, quererte, conocerte. Y entonces el libro son 14 cuentos con diferentes aprendizajes, con diferentes valores, por así decir, porque se aborda la amistad, el trabajo en equipo, la empatía, los celos también, ¿no? Pues hay que aprender a manejar los celos, el duelo, viene un cuento sobre el duelo, y todo es a través de Maru con su amiga Sombra. Entonces todo el tiempo están acompañadas y ambos y van pasando estos diferentes aprendizajes a lo largo. Y pues lo que importante del cuento aquí es que pues los niños se sientan acompañados consigo mismos, que se conozcan, que se identifiquen, que se sientan que no están solos, ¿no? Más allá de un amigo imaginario, es como saber que tú tienes valía, que tú estás acompañado, aunque estés contigo mismo. Entonces, estos digamos que son los valores que se manejan en el libro. Y bueno, pues me quedo ahí para no hablar de pinceladas yo ahorita. ¿Ya entró a pinceladas? Sí, pero a mí me gustaría que contaras un poquito más de cómo nace del reconocimiento de la sombra Ay, perdón. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Perdón que me meta aquí, pero sí creo que es muy importante porque efectivamente este libro habla de la aceptación de uno mismo, ¿no? Independientemente de los niños, muchas veces todos tenemos una sombra, acá me escucho bien Carl Jung, pero sí habla de identificarse, de cómo ella se da cuenta de que se tiene a ella misma, cómo juega con la sombra. Me gusta que lo esté manejando ese poder de los géneros, de la equidad. ¿Qué podemos encontrar en estos cuentos? Son unos cuentos cronológicos, ¿no? Hay un cambio de vida en esta niña, más o menos desde qué edad nos acostumbras, pero yo de verdad, y la verdad es que hay varias psicólogas que lo han leído, lo han comprado, les sirve en una cuestión no solamente infantil, sino una cuestión de aceptación. Entonces, ¿cómo está dividido este cuento? Que te metas un poquito más, amiga, a platicarlo, perdón. Bueno, pues miren, la verdad surgió porque yo observé, porque quizás todos no nos acordamos cuando descubrimos la sombra, ya tiene tanto tiempo que no supimos, ya no sabemos y no nos acordamos qué sentimos o qué percibimos cuando descubrimos ese reflejo oscuro que se movía a la par de nosotros. Tuve la fortuna de ver así, estaba yo con un niño y el niño se reflejaba la sombra, chiquito de 3 años, y empezó a moverse y primero como que se espantó, dijo, ay, ¿qué es esto que se está moviendo? Sin que nadie le explicara y sin que nada, solito se empezó a dar cuenta que era él mismo el que se estaba moviendo y que lo que se estaba reflejando era su sombra. Entonces, curiosamente empezó a darse cuenta y empezó a jugar con la sombra, empezó a acercarse, empezó a mover y se dio cuenta que podía pasar un largo rato jugando, moviéndose, riéndose con la sombra. Entonces, a raíz de ahí me surge la idea de hacer este libro porque, como bien dice Guadalupe, te das cuenta que estás contigo mismo, ¿no? Entonces, estos 14 cuentos, cuando van pasando, el libro empieza cuando la niña descubre, la niña o un niño, en este caso es una niña, descubre su sombra a los 3 años, pero va pasando hasta llegar a la edad en donde ya no pela la sombra, en donde ya está más relacionada con sus amigas, con sus compañeros de la escuela y demás, en donde ya la sombra, que es ella misma, pues ya no le hace mucho caso, ¿no? Sin embargo, al final se da cuenta de que pues siempre va a estar con ella y siempre va a platicar. Entonces, los diferentes temas que se abordan en el cuento, como decía ella, Guadalupe, está la empatía, ¿no? Cuando descubres que puedes ser empático con alguien que tiene cierto dolor o cierta deficiencia, el trabajo en equipo, la equidad, ¿no? Hay un juego de aquí de equidad o de que por qué no se para, ¿no? Viene un cuento sobre el fútbol americano en donde los niños no quieren dejarlas jugar porque son niñas y dicen que ese juego es de niños. Y sin embargo las niñas demuestran que pueden jugarlo. Entonces son diferentes valores que la niña va descubriendo en el transcurso del libro. Y como bien decía Lupita, la verdad es que este libro me lo han comprado psicólogas y lo han trabajado con niños, ¿no? Que tienen algún problemita, algún tema ahí que resolver,
Y a través del libro lo afrontan y ven, lo empiezan a tratar, ¿no? Y la otra es que, por ejemplo, niños autistas. Un niño autista, el hijo de, ay, se me fue el nombre, de una autora, no saben cómo el libro lo trae porque se identifica con el libro, ¿no? O sea, dice, soy yo, o sea, yo y mi mundo y mi sombra, ¿no? Entonces, pues digo, pues no es porque sea mi libro, pero creo que tiene diferentes valores que la verdad sí a veces dejamos de lado, ¿no? Y pensamos en el niño que ve su sombra y platica con su sombra y juega con su sombra y está jugando consigo mismo, pero creo que nosotros en esta edad adulta seguimos haciendo lo mismo. A veces en la noche pues llegamos y reflexionamos sobre algún tema que nos haya pasado en el día o algún problema y entonces platicamos con nosotros mismos, ¿no? O sea, al final de cuentas ya no tenemos a la sombra ahí, pero nosotros mismos a veces hacemos nuestra evaluación, ¿no? Del día, de cómo estuvo o de ciertas cosas y nos platicamos a nosotros mismos. Entonces, por eso en el libro tratamos de que los niños pues vean que consigo mismos se pueden platicar y pueden resolver sus mismos problemas, ¿no? Y yo tendría que agregar algo todavía en esta presentación del libro. Dígame usted. ¿Les parece que hagamos la misma dinámica que la Salle? Yo cuento los libros y para que Claro que sí. a ver, comercial para que se pongan chingones, palabras, pilas, truchas. Vamos a regalar 3 libros. Perla, La mamá más mala del mundo y cuál otro. Y la mamá. Bueno, La mamá, ¿ahorita la mamá? la mamá. Sí, o la Maru, lo que sea. Maru. Vamos a regalar Maru, Terca y la mamá más mala del mundo. Nuestras autoras les van a pasar ahí unos flashazos así rápidos. Ajá. Entonces pongan atención, porque 10 minutitos antes de que vaya a ser la hora, que sería que las 12, les van a preguntar, ¿ok? Les van a preguntar así al azar o ustedes alzando la mano, y al que conteste bien se va a llevar Terca, se va a llevar Maru y o la mamá. la mamá más mala del mundo. Entonces, pongan mucha atención, no anden papaloteando. Porque además, si no alguien papaloteando, me bajo y ya saben que la violencia es la respuesta. Bien, perdón, maestra. No, está bien. Y eso es lo que aprendió en familia, Dios de mi vida. Le voy a hacer así. Bueno, ok. Miren, yo solamente quería agregar, porque a mí la verdad es que el libro me pareció maravilloso. Ayer estuve, en lugar de trabajar, lo estuve leyendo. Y yo a mis alumnos, también en familiar, en sucesorio, les hago esta reflexión. Y estaba yo esperando que hablara aquí doña Gaby de ello. El amor de mi vida soy yo. Conmigo nazco y solamente conmigo voy a morir. Entonces yo considero que este libro es maravilloso porque te da una idea de todo lo que tú puedes hacer contigo mismo y cuánto te puedes gozar y cuánto puedes hacer sin pensar en nadie más. Piensa en jóvenes, todos mis jóvenes que me están escuchando en este momento, piensen que ustedes son siempre su mejor amigo, son el amor de su vida y tienen que cuidarse y tienen que valorarse y tienen que respetarse. Realmente el libro, Gaby, me pareció fuera de serie. Yo también lo vi, digo, también tengo un poquito de la parte psicológica. Soy maestra en ciencias de la educación familiar, creo que algo sé, orientadora familiar, mediadora familiar. Y realmente tú te das cuenta de cuánta falta nos hace que aún como adultos nos digan, tú eres lo más importante para ti. Entonces, este libro, de verdad, no dejen de leerlo, está maravilloso. Y muchas felicidades, Gaby. No, muchas gracias. Licenciada, perdón. Vamos, bueno, ahí está, de nueva cuenta, Maru y su amiga Sombra, de nuestra autora Gaby Trejo, ¿ok? Ahorita acuérdense, este es uno de los que se va a sortear, ¿no? Y ya nos dijo
la autora, ¿verdad? Que cómo está estructurado para que se pongan pilas, ¿no? Cómo se va desarrollando, porque es la sombra, pónganse chingones. Maestra Vera, platíquenos en la parte de... Ese libro me gusta mucho porque además es como el resabio de un dicho muy popular y creo que hasta un poema. La mamá más mala del mundo. Ella es la peor madre del mundo, yo creo. Es la más peor, porque hasta se oye feo, ¿no? Pero la queremos. ¿Qué la lleva a escribir? ¿Qué hay en la mamá más mala del mundo? Bueno, la verdad es que es un libro que ha traído muchas alegrías y es en honor, ya saben ustedes, todos los que tienen, ahora sí que todos tenemos mamá y sabemos que siempre las culpamos. Al final, bueno, yo siempre veía que decíamos, es que tengo a la peor mamá del mundo, ¿no? Nos quejamos durante toda la vida sobre ese hecho, que realmente, y cuando pasan los años, como siempre pasan, nos damos cuenta que esa mamá pues al final no era tan mala, ¿no? Sino que tenemos que estar agradecidos. Estas son las vivencias de dos niños latositos que se llaman Gabrielón y Miguelón, y se quejan de que efectivamente tienen la mamá más mala del mundo. Ya lo saben, que te levantan, que te hacen estudiar, como dice mi amadita preciosa, yo soy una mamá mala, 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 y sí lo es, con 4 profesionistas que adoro, que amo, y uno está haciendo ahí la lucha, ¿no? Sobre todo que sean buenos seres humanos, pero es un reconocimiento al trabajo de esas mamás malas, que aunque muchas veces son juzgadas, ¿no? Ya decía Freud siempre dice que la culpa de todo lo tiene la mamá, pues entonces ya mejor lo asumimos, decimos que sí, pero sobre todo lo hacemos con mucho orgullo, con mucho homenaje, con mucho honor a estas madres que la verdad muchas veces son juzgadas, ¿no? Pues todo el tiempo de sus vidas. Es un libro en donde es un poco divertido para los niños, a los niños les gusta mucho. Déjenles platico que cuando vamos a dar, ahí lo contamos en las escuelas, siempre les digo, cuando están solitos, sobre todo los más chiquitos, les digo, a ver, ¿quién tiene a la mamá más mala del mundo? No, bueno, alzan los brazos, la mía es peor, y platican. Cuando están ahí los papás, hay uno que otro cínico maravilloso que también vuelve a hablar los brazos, otros no, como que les da pena. Pero no sé, sí es un libro en homenaje, es un libro que trata de ver pues con diversión, ¿no? Un poquito de broma, lo que nosotros les hacemos a los niños, y sobre todo fíjense que sí lo compran varios adultos porque se lo regalan a su mamá, ¿no? Es así como, muchas gracias mamá, aquí está el libro, eres la mamá más mala del mundo, y para mí no saben el gusto que me da pues darme cuenta que personas adultas lo buscan, ¿no? Me buscan y me dicen, oye, ¿me lo puedes dedicar a mi mamá? Me encanta, me encanta. Luego cuando escriben en las redes, pues es un detalle muy bonito, ¿no? Y en sí es eso, no sé qué más comentar. Ya creo que ya lo han conocido, hablamos acerca de los temas diarios, de los problemas que se encuentra una mamá de una manera divertida, y pues bueno, ya saben, sobre todo que dice ahí que todas las familias somos diferentes, ¿no? No todo tiene que ser mamá o papá, que es lo que hablan también los niños, pero esa figura materna pues es la que nos acompaña durante toda nuestra vida, nos da luz, y pues creo que es lo que tenía que comentar de este librito. Muchas gracias. No, hombre. Yo los dejé aquí solitos con la autora, porque fíjense que la autora en este libro, ahora que me lo pasó, vi muchas cosas que no solo es con las mamás, muchachos, ¿no? Es en tu día a día. Por ejemplo, un servidor con ustedes. No esto, no el otro. Muchachos, por favor. Y como les decía al principio de la intervención, el peor maestro del mundo, ¿no? Esa parte de que todos somos un villano en una historia mal contada, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este libro, igual que en todos, van a ser una catarsis tremenda, porque finalmente cada uno de ustedes representa una punta de lanza
dentro de todos los círculos que ocupan, muchachos. Pueden ser un círculo amistoso, puede ser un círculo de parentesco, puede ser un círculo no filial, que tampoco sea amistoso, ¿no? A lo mejor hasta con tu vecino, desde el hecho de que recoja la basura, que sea considerado con los demás, ¿no? Entonces, este libro sirve para infundir precisamente, no solamente en los niños, sino en ustedes mismos, esta parte de la autoguía, que es muy importante. Este primero es de autoconocimiento y amor y reconocimiento personal de lo que eres y de lo que quieres llegar a ser. Ese libro es de autorrealización, porque es donde tú te vas generando como estas partes de crecer, madurar, adquirir conocimientos, respetar a los demás. Te respetas tú, en el otro respetas a los demás, porque también educando se ama, muchachos, ¿no? Educando a los demás. Y se los digo yo, y creo que se los he dicho incansables veces. Si no los quisiera, me valdría, de la verdad, me valdría en sombrilla. Y vendría como la mayoría de las personas que pasan en su vida, ¿no? Van, dan su clase y se van, y ya, ¿no? O te escuchan y se van. No, nosotros tenemos una tarea como seres humanos, que es precisamente ser las personas más malas del mundo, muchachos, ¿no? Entonces, este libro, igual, cómprenlo, léanlo, y si se lo pueden regalar a alguien que sea terco, necio y sobre todo estúpido, creo que es el mejor libro del mundo para orientar a alguien que le falta precisamente un faro en su vida. Bien, ¿le dio un dato, maestra, a los muchachos para las preguntas del final? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Ya sé que ¿Ya? le vamos a preguntar. Ok. Vale. Bien, y en la última parte, precisamente de esta presentación, tenemos pinceladas. Les decía yo hace rato que de los tres fue el que más me gustó, porque me recordó al libro del perrito de la primaria, porque a mí también me gusta leer ese tipo de cuentos, ¿saben? Tengo un hermano de 11 años, el cual un día le dije, me dijo, quiero un celular nuevo, porque él sí tiene papá, pero ya saben, se fue por cigarros, ¿no? Sí. Clásico. Ajá, clásico, ¿no? De esas historias que casi ni pasan en este país, ¿no? Entonces, pues resulta que yo soy su padrino y entonces les dije, me separé, tuve un fracaso ahí medio intenso y pues me dice mi mamá biológica, porque ella es mi mamá del corazón, por eso decía que soy su hijo, ¿no? Soy el adaptado con ella, no adoptado, adaptado, ¿estamos de acuerdo? Y me decía, mamá biológica, ¿por qué no te quedas? Y le dije, pues sí, tienes razón, me quedé. Y me convertí precisamente en este niño, que es mi hermano, se llama Ángel, como en su papá, ¿saben? Así como y anda atrás de mí como, ¿han visto a los pingüinos cómo van atrás de su papá? ¿No? Los pingüinos chiquitos, esos feos negros. Bueno, así es mi hermano, como ese pingüino chiquito feo negro. Y conmigo ha aprendido muchas cosas, a cocinar, a leer, a planchar, a escribir, pero creo que la más importante es la herencia de leer, ¿no? Y me dijo, oye, quiero un celular nuevo. Le dije, ¿cuánto tienes? Me dijo, 1,500 pesos. Le dije, ok, te pongo lo que te falte. Es que quiero un iPhone. Le dije, no, estás mal. Le dije, olvídalo, no, ni yo traigo un iPhone, ¿no? Le dije, pero algo más, pues más asequible, ¿no? Y entonces le dije, un reto. ¿Cuál es ese reto? Necesito que leas 10 libros. Estábamos para estas fechas como por enero, febrero. Le dije, 10 libros. De aquí a lo que termine el año. Y entonces me dice, sí, pero no sabía por dónde empezar y yo tampoco sabía por dónde enseñarle, ¿no? Porque, pues, yo no tuve papás, esa es la realidad, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues mira, abrí, me gusta guardar mis libros en baúles, abrí un baúl, le saqué Cumbres Borrascosas, El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, le saqué el de Todos somos hijos de no sé quién, los hijos, no, ese no, ese está muy fuerte, no, Yo dije, qué rudo.
No, también es de Juan Rulfo, todos somos hijos de... que vivió en Comala. Todos somos Pedro Páramo, gracias, ¿no? Le dejé Pedro Páramo, El Llano en Llamas, Cumbres Borrascosas, que después ya lo pensé, sí está muy erótico, pero bueno, El lado de los tiempos del cólera, Doña Bárbara, y por último, de Rómulo Gallegos, y por último le dejé El Quijote de la Mancha. Y se los chingó. Y no saben ahora el bagaje cultural que tiene el escuincle. Precioso, ¿no? Obviamente lo aventé pues como al Borras, ¿no? Así a la alberca, y si se ahoga, y qué bueno, ya, ¿no? Murió. Y si sale y aprende a nadar, pues también qué bueno, ya fungí como papá. Creo que este librito, que no es un librito, es un libro totote, serviría para los que estamos o están aprendiendo o enseñando a sus hijos a leer, ¿no? Voy a comprar 3 porque mis compadres acaban de ser papás, tengo 3 compadres, entonces pues para sus chilpayates, Olaf, David Osorio y mi compadre Felipe. Entonces, creo que este libro sirve para eso, como para introducir a los chamacos en la lectura, y sobre todo que los chamacos empiecen a adquirirle el gusto, lo que decía la maestra Gaby hace ratito, ¿no? Déjenselos ahí, así como a los... Sí, no está fea la comparación, pero como a los perritos, cuando les dejan sus croquetitas y su agüita, así déjenles para que abreven de ahí, ¿no? Los chamacos, decía mi abuela, la mamá de mi mamá, que los borreguitos cuando tienen sed solitos bajan al río, ¿no? A tomar agua. Este libro es bueno, sí vale la pena. ¿Y saben por qué es bueno? Porque cada cuento, no sé si fue a propósito o no puse atención al principio de lo que explicaron, pero cada historia como que lleva un hilo. Y ese hilo lleva otro hilo, y ese hilo lleva otro hilo, y ese hilo lleva otro hilo. Yo así lo vi, o no sé si ya estoy viendo moros con tranchetes, pero está muy padre, ¿no? Y además hay un cuento, no me acuerdo del título, me gustó mucho, está como por ahí de la página 10, 12. Es que no me acuerdo. A ver, es que no me acuerdo. Porque, ¿sí? Les dejo a las autoras para que les cuenten. Miren, les vamos a contar la historia de este libro, cómo surge. Este libro, los cuentos más bien los escribimos durante la pandemia, una pandemia que hubo hace ya 5 años, ¿no? No sé cuánto, que sigue, ¿no? O sea, la pandemia, ahora tenemos pandemia de sarampión. No, no es cierto. No. La pandemia en 2020, por ahí, cuando estábamos encerrados, un artista plástico nos regaló sus dibujos, ¿no? Entonces, cada cuento surge de una ilustración. Por ejemplo, este es de unas estrellas, está del burrito, y así, ¿no? Entonces nos regaló el de la rana. Ah, mira, de Jorge Miriconcha, Sí, conocido, y ya ¿no? se Creo. fue la Bueno, entonces el artista nos regaló, un artista plástico nos regaló estas ilustraciones. Y entonces nosotros en plena pandemia dijimos, pues ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a hacer cuentos, ¿no? O sea, de las ilustraciones. Normalmente cuando escribes literatura infantil o todo tipo de literatura, tú primero escribes y luego lo ilustras, ¿no? De acuerdo a la historia, haces la ilustración. Este libro fue al revés, de la ilustración se hicieron las historias. Entonces, son 14 ilustraciones y las repartimos entre 14 autores que aquí estamos, entre ellas Guadalupe, Jorge Mericoncha, Ahí anda Miguel. Miguel, y demás, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, dimos las ilustración y con la ilustración se hicieron la historia, ¿no? Entonces, primero surgieron en las redes, lo empezamos a subir en Facebook y la verdad, como tuvo bastante aceptación, pues dijimos, vamos a publicarlo. Y esta es la historia del libro de Pinceladas. Y se llama Pinceladas precisamente porque pues surgió de unos pinceles mágicos que hizo el autor, el ilustrador, ¿verdad? Fíjense que les vamos a platicar que aparte fue mágico el libro, porque el ilustrador, de pronto le hablamos y le dijimos, oye, queremos hacer algo para los niños, porque como estábamos todos encerrados, dijimos, vamos a estar liberando un cuento cada semana, pues para que los niños se entretengan, ¿no? En una cuestión también de estar ahí. Y entonces el ilustrador súper lindo se inspiró
pero empezó a hacer cosas bien bonitas como de niños, pero no tenían esa historia. Entonces, con varios autores, los que quedaron aquí fueron los seleccionados, así como los ganadores son libros, unos cuentos muy tiernos, y efectivamente tienen un hilo. De hecho, el primer cuento, pues abre a un mundo totalmente de imaginación, y así lo vamos tratando varios temas, son varias edades, inclusive hay niños que empezaron a escribir y que quedaron como seleccionados 2, creo que uno tenía 13 y otra 14, una cosa así. 12, 14 y 18, ¿no? Pero hicieron unos cuentos, la verdad, pues muy lindos. Entonces el ilustrador, sin saber qué le salía, que es lo que me encanta de la magia de cuando todo el mundo quiere crear, pues se ponía y dibujaba así con pincel, con esa soltura que solamente pues los ilustradores tienen, ¿no? Esa soltura de mano. Entonces de pronto le salía o esta tortuga con una cuerda, nos lo enseñaba y el autor decía, yo quiero ese, y empezaba a crear la historia a partir. Entonces, la verdad ha sido un cuento que ha tenido mucho éxito porque fíjense que los cuentos, infantiles o no, siempre son como un navajazo. Creo que no cualquiera puede escribir cuento porque tiene que mantenerte en una expectativa que inmediatamente te atrapa. La primera frase, el desarrollo, termina con una muy buena sensación. Muchas veces pensamos que a los niños tenemos que dejarles la moraleja muy implícita, ¿no? Muy descriptiva, muy clara. Y no es el caso. O sea, escribir literatura de los niños es meterlos a un tema totalmente en donde también los adultos lo disfruten. Ustedes lo saben, los cuentos más famosos no son escritos para niños. Antes los cuentos eran para espantar, para que los niños se mantuvieran vivos, ¿no? Si te vas, te va a aparecer el lobo y quién sabe qué te lleve. Pues ya sabemos que el lobo pues, puede ser un pederasta, ¿no? Miles de cosas. Pero la verdad es que esa fue la finalidad de los cuentos de niños. Espantarlos lo suficientes para mantenerlos vivos, ¿no? Entonces, así es como empieza esta historia, pero luego las moralejas tenían que ser como muy claras, que yo pienso que hacían aburrido esa lectura. Y pues no, se trata de que los niños, las personas adultas entiendan el mensaje de una manera divertida. Tienen muy buenos temas, que esa fue la elección final, de dejar una moraleja con muy buenos temas. Habla del duelo, habla de los cambios, de la aceptación, de la lectura, de la diferencia, de el ser valiente no significa pelear, ¿no? Sino que el león pacifista, el perro pacifista, todas las cuestiones que a los niños se les disparaba nada más de ver la imagen, es como están ahí plasmadas. Y bueno, pues los invitamos mucho a leer porque son 14 versiones de diferentes autores, de diferentes edades, y pues bueno, pues es muy bello. Esas son los temas que tenemos ahí. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, para hacerlo un poquito dinámico, ¿no tienen alguna pregunta sobre los libros, sobre la literatura infantil, sobre cómo se escribe? No sé, alguna cosa para que no estemos nada más aquí hablando y hablando. ¿Sí? ¿Cómo fue que decidieron escribirlo de las brujas de Salem? O sea, digo, siempre las mujeres se nos culpó antes de que brujería y la bruja y todo eso. ¿Cómo aterrizaron esta idea y qué es lo que nos cuenta? Digo, apenas lo compré porque me llamó la atención, me quisiera empapar antes de leer el libro. Bueno, yo comento poquito y después Gaby que se aviente. Empezó por una didáctica de un taller y queríamos escribir cosas de miedo. Nos pusimos a investigar acerca de lo que había, incluso fuimos a Boston y vimos los archivos que quedaban existentes y quedamos muy espantadas, pero quedamos más espantadas porque hay cuestiones que no han cambiado. Entonces, el primer libro que empezamos a escribir acerca de la violencia de género, que es una cuestión de ensayos, se llama El Círculo Infinito, ¿no? La violencia de media, eres víctima o victimario. Pero cuando quisimos escribir Salem, teníamos que investigar desde cero de un tema que no estuviéramos tan empapados, es decir, que estuviera no en nuestra cultura tan arraigado. Y en las investigaciones de Salem nos dimos cuenta que, bueno, primero, para que tú te salvaras de la horca, tenías que hacer dos cosas. Una era decir que si eras bruja, aceptar, sí, soy bruja. Entonces, en ese momento,
el Estado y la Iglesia te quitaba inmediatamente todos los bienes. Pero para salvarte también tenías que acusar a otra mujer de ser bruja. Entonces, las personas que murieron, e inclusive los hombres que también murieron, porque hubieron 2 hombres que no quisieron meterse a este juego, son personas realmente valientes que dijeron, esto no es cierto, ellas no son brujas y no voy a acusar a nadie más de ser bruja. Entonces tratamos de hacer los cuentos desde un orden cronológico, desde que empieza esta tragedia, pues azote a estas mujeres diferentes, como ya lo habíamos dicho, porque eran mujeres, a pesar de la época, que tenían un negocio propio. Eran mujeres que no convenían a la economía del lugar porque eran divorciadas, se estaban quedando directamente con el dinero, no querían ir a la iglesia a las 6 de la tarde todo el día, entonces las patrullas ahí pastorales, pues las empezaron a decir que eran como que del diablo. Y entonces, pues una familia muy poderosa, ahorita que les cuente Gaby un poquito cómo es el origen de cómo se dio esto, pero se da cuenta que quiere matar, quiere eliminarlas para tener el poder en cierta manera de la región económica, ¿no? Sí hay maldiciones que se cumplen, que eso es lo que más nos llamó la atención, que también las ponemos, y sí, hay maldiciones que están incluso en los archivos, ¿no? Hay una muy famosa que es de una mujer que era muy bella, pero de verdad, de hecho está en el Museo de Cera y de Salem, cómo era físicamente, porque todo el mundo dice que era una belleza, sí lo era una cosa impresionante. Se queda viuda, entonces como se queda viuda, las deudas se le caen a ella con el marido y las mujeres le tienen mucho celo porque como está viuda, soltera y era una belleza, camina por las calles. Entonces las mismas mujeres son las que la acusan de que es bruja y hacen que su hija testifique en contra de ella cuando tiene 4 años. Incluso la niña era muy bonita también, entonces también a la niña la están inventando que es bruja. O sea, sí nos dimos varios temas ahí que nos quedan. Digo, las espantadas fuimos nosotras de que dijimos. ¿Y por qué lo escribimos? Porque ahorita pues la horca, ahorita las redes sociales son las nuevas horcas, las nuevas hogueras, ¿no? Y hay que tener, pues, hablando de lo de la violencia, entonces, Gaby, platícales cómo se dio esto de Salem, esta locura. Sí. Bueno, pues seguramente muchos han oído y saben que esto es un hecho histórico y real en Estados Unidos. Bueno, cuando todavía no estaba Estados Unidos, eran colonias todavía, ¿no? Básicamente. En el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVII, en Salem, Massachusetts. Esto es algo, pues, digamos que hasta vergonzoso en la historia de la creación de Estados Unidos, porque fue pues una cacería de brujas, ¿no? Entonces, por eso también están muchos documentos pues destruidos, ¿no? No se encuentra. Y por eso cuando uno piensa en Salem, dices, ay, Halloween, brujitas volando, escobas, ¿no? Cuando la realidad es que no es así, ¿no? Fue, como bien dice Lupita, toda una cacería sobre mujeres, específicamente sobre mujeres que eran diferentes. ¿Cómo empieza esto? Empieza con 2 niñas, las famosas niñas afligidas, que es una la hija del pastor y la otra la prima. Efectivamente, la hija del pastor empieza a tener convulsiones. Entonces, como no se lo explican y no encuentran una justificación real de por qué esta niña está teniendo como una especie de alucinaciones y de convulsiones, pues dicen que está hechizada, ¿no? Que está embrujada. Y como tienen una nana que es de Barbados, negra, que sí efectivamente tiene conocimiento sobre las hierbas y todas estas cosas, dicen, bueno, ella la embrujó, con ella se reunían en la noche y con ella. Y de ahí surge empieza todo este pues chismerío, por así decirlo, todo este suceso. Y la prima, Abigail, es la principal, ella sí es un poquito maligna, esa sí es un poco mala, empieza a decir, sí, ella está maldita porque Tituba la embrujó, pero también hay otras mujeres que se reúnen en la noche, y entonces pues empieza toda esta cacería, y a la vez convenía, porque efectivamente a las mujeres que acusaban de brujas y que no aceptaban ser brujas y las mandaban a la horca, pues el pastor y esta familia poderosa de Salem, pues se quedaban con sus pertenencias, ¿no? Con sus joyas, con sus tierras y demás. Entonces, pero me fue la parte... bueno, y efectivamente, pues al final de cuentas eran mujeres diferentes, ¿no? Como bien decía Lupita,
pues las mujeres que leían o que estaban ya divorciadas o la bonita o así, y que no le convenían al mismo pueblo, entonces eran acusadas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en esta situación, pues es una cosa vergonzosa, ¿no? O sea, por eso no se sabe tanto y por eso lo hacen como si fuera como de brujitas, ¿no? De Salem, es perfecto para Halloween, ¿no? Entonces, el libro la verdad es que está muy padre, entonces lo que hicimos fue darle, es cronológico y es como si tuvieran voz todas estas mujeres, bueno, y los hombres, los 2 hombres que fueron sentenciados a la horca, es como si ellas hablaran y contaran su historia y dijeran qué es lo que sienten, ¿no? Es así. Déjenles platico que, pero estábamos pero en México, porque allá en Salem sí hay archivos que los puedes consultar. Aquí en México se destruyeron todos los archivos de la Inquisición. Y después, cuando empezamos a dar lo de las conferencias de Salem, pues está lo de legados secretos, y nos decían, oigan, pero ¿por qué no escriben de México? No, bueno, pues México está cañón, Entonces hicimos cronológicamente también desde la época precolombina hasta contemporánea, son diferentes cuentos y explicamos acerca de, pues sí, de las personas diferentes que sanan, que curan, de las leyendas, también de la Inquisición, qué es lo que pasó realmente con la Inquisición. No sé si ustedes sepan que en la Alameda era el lugar de la quema de brujas. Ahí es donde las quemaban a todas y ya después cuando llegó Carlota pidió que se saneara el lugar en cierta manera y lo hizo un parque, porque pues la gente seguía diciendo que veía las brujas, les daba miedo, eran las afueras de la ciudad. Entonces todo eso también lo hacemos con lo mismo estilo de Salem, pero basado en el México mágico desde el inicio, el precolombino, ¿no? Cómo fue todo esto. Inquisición, la conquista, la Inquisición, y hasta ahorita cuestiones contemporáneas, y sí también tiene un testimonio del último ayudante de Pachita, que es esta mujer nos voló la cabeza, Entonces Ramón Mancilla, que fue el último ayudante, sí se acercó a nosotros y nos regaló su testimonio de qué fue vivir con ella y qué fue estar ahí. Entonces, pues eso también está ahí en el libro. Muchas gracias. Vienen ligaditos. Gracias. ¿Alguien más, muchachos? ¿Otra pregunta? ¿No? Si no, ya para pasar a lo que nos truje, Chencha. ¿No? Bien, pues antes de pasar a las preguntas y de hacerlo concretamente ya más en forma, pues agradecerles primero su paciencia y su tiempo. También a los demás que... Prometo que un día voy a llegar temprano, aunque sea el de mi muerte, pero llegaré temprano. Sí, ha llegado, no crean que... Y bueno, de nueva cuenta, por favor, si tienen la posibilidad, que sí la tienen, yo sé que sí la tienen, ayudemos a nuestras autoras, pero no con una cuestión económica, sino también de difusión de sus obras, que es muy importante. Ya les dije, todos tenemos en casa niños, niñas y adolescentes. Ustedes mismos siguen siendo niñas, niños y adolescentes, aunque ya pasen de los 30, como un servidor. Compren las obras La mamá más mala del mundo, Pinceladas, Maru y su amiga Sombra. Tenemos Terca, tenemos también Legados secretos ahí. Y creo que ya, ¿verdad? No, sí son los que traemos. Sí. También hay el Círculo Infinito de la Violencia. Ok, ese ahorita me venden uno, por favor. También traemos el Círculo Infinito de la Violencia, donde eres víctima o victimario. Cómprenlos. Aceptan pago con tarjeta. Mande, maestra. ¿Por qué no les dan una introducción para que se queden así intrigados sobre Terca? A ver. Creo que es un tema bien interesante porque muchas mujeres viven este tipo de situaciones. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Gris. Híjole, sí, muchas gracias. Es que fíjense que les voy a platicar, Terca no iba a venir, pero mi hijo bien lindo y mi esposo yo les estaba pidiendo el libro de Salem, pero me trajeron Terca. Pero muchísimas gracias. Terca hoy se presenta en Fin de Minería. Es una novela. Es una novela que no es lineal y es la primera novela que hago que no es ficticia. Es decir, la protagonista sí existe, es una mujer que admiro mucho, que se llama Celia, y Celia fue una mujer que fue vendida por su mamá
a los 12 años con un señor que tenía 40. Ella pertenece a Guatemala, a una comunidad de Guatemala. Entonces, ay, comadre, muchas gracias. Yo y comadre. Aquí el comadrazgo, perdón. Si ven ustedes la portada, es una niña, se ayudó con inteligencia artificial y una diseñadora que es maravillosa, Marisol Guerra, hizo este sketch de la Ciudad de México con el ángel. Celia siempre le dijeron que no iba a hacer nada porque pertenecía de la costilla de un hombre, que las mujeres, ¿no? Nacer mujer, otra desgracia, su mamá la vende, muchas cuestiones ahí terribles. Pero ella conoce a un hombre que ya lo verán en la novela, se llama Don Chepe, y realmente existió, y Don Chepe le dice desde los 12 años que llega, mi niña estaba bien chiquita, pobrecita, llega y le dice, yo voy a juntar todo el dinero y lo voy a estar escondiendo en una raíz, y tú te vas a escapar y vas a llegar a México. Y es que Don Chepe adoraba México. Y le dice, es que es la ciudad más grande del mundo y nadie te va a encontrar ahí. Y entonces Celia se crea de historias de, ¿y cómo es México? ¿No? Entonces Don Chepe le decía, no, y tiene un ángel y es muy grande y vas a llegar y te vas a escapar y vamos a juntar dinero porque te van a empezar a llenar de hijos y lo vamos a lograr, pero tú te vas a escapar, ¿no? Y así fue. En la vida real Celia se escapa, llega aquí a la Ciudad de México, es un trazo no lineal, se habla obviamente se habla fuerte de cómo inicia esta novela, inicia muy fuerte, es una niñita pues que la rapta, ¿no? Su mamá la vende, pero yo quería, no sé si alguna vez leyeron el libro de Cometas en el cielo, es un dramón, bueno, la cosa es que yo cuando leí ese libro dije, ay no, qué horror, yo no quiero tampoco que este libro sea así, es un libro del Medio Oriente, de la mujer cuando la venden y todo, y es un drama tras drama, tras drama, tras drama, tras drama. Entonces yo lo que quería era que sí supieran que esto pasó, pero que supieran que Celia estaba bien, que sí se había logrado escapar, actualmente que vive aquí en México. Entonces es como un juego de pasado y de pronto ya aparece Celia, que es donde ya nos está contando su vida como una cuestión de entrevista. Y entonces para que ustedes supieran más bien que estaba bien, continúan leyendo la historia y más bien la intriga fuera cómo escapó Celia, qué fue lo que sucedió, cómo sí logró ser enfermera, qué es lo que está pasando. Entonces se llama terca porque es una mujer muy terca. Desde que era niña le decían, no vas a lograr nada, no te vas a escapar. Y ella decía, sí, me voy a escapar y sí, voy a llegar a México. No lo vas a lograr, estás llena de hijos, sí, me voy a ir con mis hijos, ¿no? Sí, voy a hacer, y todo lo logra. Entonces, pues bueno, es un homenaje a todas las mujeres tercas, y aunque no creamos que existe esta cuestión de esclavitud, estos usos y costumbres, esta trata, pues ya lo vimos, ¿no? Ahorita está de moda lo de los archivos Epstein, sí existen, la trata es terrible, es algo monstruoso, inimaginable, y pues bueno, en este siglo, en estos años, hay gente que todavía pues es considerada como cosa, pero bueno, lo bonito de este libro y la cuestión que Celia quiere que se quede en uno es, sí se puede, ¿no? El mensaje de Celia es, soy feliz, soy una mujer que es feliz, y pues que logró todo lo que el mundo le decía que no lo iba a lograr. Entonces, pues muchísimas gracias. Ay, gracias. Cómprenlo, ahí está, ¿no? 5 minutos al día en el baño. De verdad, en el metro, en vez de que se jeteen, pónganse a leer, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos entonces a pasar a nuestro sorteo magno ganador, ¿no? Como aquel viejo anuncio de la lotería, ¿se acuerdan? Nuestras autoras les van a hacer preguntas, ¿una pregunta o 2 preguntas por libro? ¿Una? 6 en total, 2 por libro, ¿no? Porque son 3. No, son 3 libros. ¿Cuántas preguntas por libro? Para que no digan que fue chiripazo, ¿no? Pues es que, no sé, a ver, tú empiezas. Yo empiezo. ¿Sí? Yo empiezo con la mamá más mala del mundo. Vale. Venga. A ver, ¿cómo se llaman, sí lo dije, los protagonistas del libro? Perfecto. Perfectamente bien contestado.
mi vida, por favor. Pásele para acá para que se tome su foto, bravo. Para que se tome su foto con la autora y con las autoras, ¿no? También. Los que ya participaron ya no pueden participar, porque no, ¿vale? Bien. A su mamá, a la mamá más mala del mundo. Ok. Ahorita se toma su foto, A ver, viene la maestra Gaby. A ver. ¿Cuál es el mensaje principal del libro Maru y su amiga Sombra? A ver. Pues sí. Está muy fácil. ¿Eh? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro hicimos cerca? ¿No? Aviéntate de pinceladas. A ver, ¿ya tienes una pregunta? A ver, ¿sí dijimos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, para pinceladas. ¿Cuántos cuentos dijimos que tiene pinceladas? ¡Ay, todos! No sé, son muchos. No sé quiénes, no quiero decir. Tú escoge, yo no escojo. Tú escoge, pues mira cuántos tiene de mano. A ver, échele usted. 14 cuentos. Muy bien, ¿cuál fue el que me gustó? A ver. Sí, no, pues. El de la rana, ¿no? Muy bien. Ahí le da una hoja a cada uno. Pásele por su libro, felicidades. Bien, pues muchachos, de verdad un placer. Gracias por venir, por apoyar. Hagan difusión, de verdad, hagan difusión de esto. No todo es derecho. Qué aburrido, ¿no? Pues sí, la Bueno, verdad. maestro Fer, además valdría la pena decir, este libro de la rana, Es que está bien que bonito. vale la pena, es de uno de nuestros maestros de la facultad. Ah, cierto. Que además fue mi alumno hace como 35 años. Eso es real. Se llama De leer y ver a dónde nos lleva, del maestro Jorge Mier Concha. ¿No? Entonces, así curiosamente, tanto al maestro Fer como a mí nos llamó la atención. Yo no había visto quién era el autor y ya se me desapareció, pero estoy muy orgullosa de ella. Siempre saber hasta dónde llegan tus alumnos es maravilloso. Es un gran maestro de la Facultad de Derecho en materia de propiedad intelectual. Y aparte es el esposo de la maestra Guadalupe Vera. ¿No? Entonces, así como dato curioso. Sí, ¿verdad? No la había relacionado. Sí, es cierto, es el maestro Mier y Concha. Bueno, para que vean que andamos metidos en todos los ajos, ahí les digo, ahí tienen muchas formas de pago, pueden hacer depósito, transferencia, pago con tarjeta. ¿Sí traen su terminal, licenciada? ¿Sí traen su terminal? ¿Sí? Sí, traen su terminal. No sean gachos, en vez de cigarritos, chinguense un librito. ¿No? Algo que valga la pena, ¿vale? Además, suma, todo suma, jóvenes, acuérdense, conmigo todo suma, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, pues de nueva cuenta les pido un fuerte aplauso para nuestras autoras, otro para ustedes. Muchísimas gracias. Maestra Gris, no sé, ¿hay algún mensaje de nuestros patrocinadores? ¿Sí? Además, ¿saben qué? Cerca no pueden dejar